Bienvenidos a este espacio virtual en el que compartiremos algunos conocimientos sobre el artículo de revisión y guiaremos su escritura. En primer lugar, hablaremos de qué es un artículo de revisión, luego describiremos su estructura y finalmente te sugeriremos algunos pasos para facilitar su escritura. Antes de entrar en una definición, debemos tener claro que el artículo de revisión hace parte de una categoría de textos más amplia, la de los artículos académicos, dentro de los que se encuentran el artículo de investigación, el artículo de caso, el artículo de reflexión, entre otros, con los que el artículo de revisión comparte el rigor académico y metodológico, además de algunas partes de su estructura, pero de los que se distancia, como veremos más adelante, en su propósito comunicativo. Como verás, un artículo de revisión es un estudio pormenorizado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria, es decir, recopila y revisa información bibliográfica sobre un tema o problema específico dentro de una o varias disciplinas. Estos son los principales objetivos que podrías cumplir al escribir un buen artículo de revisión. Ahora veamos cuáles son los tipos de revisión. Primero tenemos la revisión exhaustiva, que se trata de un artículo de bibliografía comentada. Son trabajos bastante largos, muy especializados y no ofrecen información precisa a un profesional interesado en responder a una pregunta específica. También tenemos la revisión descriptiva, que proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución. Este tipo de revisión tiene una gran utilidad en la enseñanza y también interesará a muchas personas de campos conexos, porque leer buenas revisiones es la mejor forma de estar al día en nuestras esferas generales de interés. En tercer lugar, tenemos la revisión evaluativa, que responde a una pregunta específica muy concreta sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos. Este tipo de revisiones son los que en la actualidad se conocen como preguntas clínicas basadas en la evidencia científica. Finalmente, tenemos la revisión de casos. Este tipo de revisión son los casos clínicos combinados con revisión bibliográfica. Ahora veremos cuál es la estructura, es decir, las partes que contiene un artículo de revisión. Como habíamos visto al inicio, el artículo de revisión se diferencia de otro tipo de artículos académicos en algunas secciones de su estructura. A continuación veremos en detalle sus partes. En primer lugar, tenemos el título, que sintetiza la idea central del artículo, de tal manera que se constituye como un enunciado de carácter informativo, claro, sencillo y conciso. Además, debe ser llamativo, puesto que su función es captar la atención del lector. En segundo lugar está el resumen o abstract, en el que se describe de manera general el contenido del artículo. Debe señalar cuál es el objetivo de este, describir brevemente la metodología usada, sintetizar los resultados y conclusiones a las que se llega. Además, debe expresarse en un único párrafo que no supere las 250 palabras. Se recomienda que su redacción se realice una vez se haya terminado de redactar el artículo. En tercer lugar, de esta primera sección preliminar están las palabras clave, que son términos que describen de forma general la temática tratada en el artículo. Se recomienda que se incluyan entre 3 y 5 palabras clave.
En la parte de la metodología se describe el procedimiento usado para la localización y selección de las fuentes usadas en la elaboración del artículo de revisión. Es necesario señalar qué criterios fueron usados para analizar y realizar una validación de las fuentes halladas. Asimismo, se señala si se establecieron algunas restricciones al momento de realizar la búsqueda, ámbito regional, temporal, el idioma en que se encuentran las fuentes usadas, entre otras. La parte de discusión del artículo de revisión presenta los hallazgos realizados en el análisis y los detalles que más sobresalen de la revisión. Además, la información debe organizarse claramente a través de categorías. Puede hacerse uso de elementos como figuras, gráficos o tablas que permiten evidenciar relaciones entre la bibliografía revisada. También se presenta un análisis comparativo en el que pueden identificarse los puntos de encuentro y desencuentro entre los textos analizados. La discusión no es una recapitulación de la información, sino un análisis y reflexión acerca de esta. En la sección de conclusiones se da cierre al artículo, de tal forma que se presentan los resultados más relevantes a los que se llegó a través de la revisión. Esos hallazgos pueden ser resultados importantes, diseños de investigación destacables, errores en las investigaciones, etc. Además, pueden presentarse nuevas hipótesis o líneas de investigación que quedan abiertas a futuras investigaciones. Finalmente, se espera que en esa sección se responda a la pregunta de investigación que dio paso a la revisión realizada. Ahora que sabemos qué es un artículo de revisión y cuáles son sus partes, podemos iniciar nuestro proceso de escritura. Para ello, te mostramos 5 fases de escritura que puedes seguir. Recuerda que puedes desarrollar cada una de estas fases en la guía que encontrarás en la descripción de este video. Veamos ahora las 5 fases mencionadas. Primero está la fase de definición de pregunta y el objetivo de revisión. Segundo está la fase de búsqueda. Tercero, la fase de organización. Cuarto, la fase de planeación y escritura. Y quinto, la fase de revisión. Veamos la primera fase. Para comenzar a escribir un artículo de revisión, es necesario primero establecer de qué tipo será dicha revisión. Esto depende principalmente del objetivo que se espera lograr con la escritura del artículo. A continuación, se debe realizar una delimitación espacial y temporal de los textos a analizar, iniciando así la elección de la metodología a utilizar. Como puedes observar, el objetivo está estrechamente relacionado con la pregunta. Por ejemplo, si el objetivo es de tipo descriptivo exploratorio, entonces la pregunta puede ser ¿qué se sabe del tema? O si el objetivo es de tipo explicativo, la pregunta puede ser ¿por qué ocurre un determinado fenómeno? Para construir tu pregunta y objetivo de revisión necesitarás, primero, definir el tipo de revisión. Segundo, la expresión interrogativa y el objetivo. Tercero, el objeto. Cuarto, el espacio. Quinto, el tiempo. Y sexto, el cómo harás la revisión. Aquí podemos ver un ejemplo de una pregunta de revisión y objetivo que se desprende de la misma. Entonces, veamos la pregunta. Tenemos la expresión interrogativa, el cómo, es decir, la metodología, el objeto de estudio, el espacio y el tiempo. Igualmente, lo podemos ver en el objetivo. Primero, el verbo en infinitivo, en segundo lugar, el objeto de estudio, luego tenemos el espacio, a continuación el tiempo y finalmente el cómo. Ahora veamos la segunda fase, que es la fase de búsqueda. Se trata de la definición de los criterios de selección de textos y de qué manera se van a encontrar.
eligiendo las palabras clave más relacionadas con el tema seleccionado y construyendo ecuaciones de búsqueda pertinentes que permitan obtener los mejores resultados. Para llevar a cabo una estrategia de búsqueda exitosa, primero selecciona cuántas y cuáles bases de datos vas a utilizar. Segundo, elige las palabras clave que mejor describen el tema o problema que vas a revisar. Tercero, considera usar sinónimos y traducciones de estas palabras para obtener acceso a un mayor número de artículos. Cuarto, crea ecuaciones de búsqueda que te permitan realizar un primer filtro de los documentos en los que estés interesado. Quinto, revisa los artículos encontrados y escoge los que te serán de utilidad para tu texto a partir de los criterios de selección. Sexto, organiza las fuentes que recuperes en una matriz de búsqueda o en un gestor bibliográfico. Y finalmente, recuerda incluir todas estas decisiones en la sección de metodología de tu artículo de revisión. Veamos la tercera fase, que es la fase de organización. Una vez que hayas terminado la fase de búsqueda, es bastante útil sintetizar la información encontrada en una tabla. De esta manera, puedes hacer un último filtro de los textos que no sean funcionales para ti y comparar la información de las fuentes que hayas seleccionado. Puedes seguir estos pasos para organizar tu información. Primero, de las fuentes que has encontrado, lee su resumen o introducción. Así definirás si te serán o no útiles. Segundo, organiza estas fuentes en una tabla de recuperación y sistematización de la información. Y finalmente, crea una tabla de análisis que te ayudará a encontrar las convergencias y divergencias entre la información de las fuentes elegidas. La cuarta fase es la de planeación y escritura. A partir de la tabla que hayas realizado, puedes seleccionar la información que aparecerá en tu artículo de revisión y de qué manera conectarás esa información. También es ideal que realices un borrador de la estructura que tendrá tu artículo de revisión para un más fácil comienzo con su redacción. En la planeación debes pensar qué vas a escribir en cada una de las partes del artículo de revisión. Recuerda tener en cuenta lo que has hecho en los ejercicios anteriores. La última fase es la fase de revisión, en la que se debe releer para corregir los fallos que encuentres. Es recomendable que leas tu artículo de revisión una vez más luego de que hayan pasado algunos días para tener una perspectiva más objetiva del trabajo realizado. Ahora veremos algunas preguntas que pueden ser útiles en la revisión de tu artículo. Para comprobar que tu texto va por buen camino, las respuestas a todas estas preguntas deben ser afirmativas. Por último, te recomendamos que le pidas a otra persona que lea tu texto. De esta manera puedes obtener una retroalimentación valiosa y puedes encontrar errores que a tus ojos aún no sean evidentes. Esperamos que este material virtual haya sido de ayuda para conocer las características y estructura del artículo de revisión, pero sobre todo que haya sido útil para orientarte en su escritura. Te invitamos a visitar nuestra página web lea.unal.edu.co.